La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Muy buenos días, amada iglesia. Les saludamos en esta linda mañana. Usted que se encuentra sintonizando esta programación del día de hoy. Gracias a usted que está ahí en el estado de Nueva York, a usted que está en Carolina del Norte, a usted que está en México, en cualquier parte de Latinoamérica, sintonizando tendencias de nuestro tiempo. Le recordamos que esta programación es traída a usted los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora, y es un gran privilegio de parte nuestro que usted tenga su sintonía en esta programación de todos aquellos programas que nos edifican, nos construyen, y yo sé que Dios está trabajando a favor de su pueblo en estas generaciones que están pasando. Mientras tanto, bueno, la palabra del Señor se pone en un manjar, en una mesa es donde hay un gran manjar, una gran delicia servir a nuestro Señor. Y bueno, en esta mañana el pastor Natividad Ramos ya está listo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el cual nos está dando estas preciosas enseñanzas del precioso evangelio, que es el evangelio de nuestro Dios. Y bueno, qué mejor que él lo pueda decir con esta continuidad que hemos estado escuchando de aquel hombre ciego que no podía ver, pero cuando Jesús vino sucedió algo extraordinario, volvió a ver. Yo sé que las enseñanzas del ayer nos sirven también para el día de hoy, pero qué mejor que el pastor en estos mensajes conceptuales que nos está trayendo en estos días sea de grande bendición. Pastor, muy buenos días, adelante, el pueblo del Señor le escucha. Muy buenos días, hermano Isaí, muy buenos días, hermanos del auditorio en general. Un saludo a los hermanos de Nueva York, hermano Gamaliel, y la generosidad de todos ustedes de acompañarnos en estas reflexiones que estamos haciendo sobre la vida ministerial del Señor Jesús, en el que hacemos énfasis en las cosas que dijo y en las cosas que hizo, y que en realidad han resultado una verdadera delicia. Y esta mañana vamos a irnos al capítulo 10 del Evangelio de Juan.
Pero yo quiero poner todas estas cosas dentro de un contexto para que tengan mayor sentido. Usted sabe que hasta el capítulo 8, lo que Juan nos presenta es aquel gran debate o confrontamiento que tuvieron los judíos con el Señor Jesús, y que fue un debate que terminó trágicamente. Y digo trágicamente porque no le creyeron y porque al Señor Jesús, para evitar ser considerados pecadores, cometieron la infamia de llamarlo endemoniado. Demonio tienes, le dijeron, que se pecó contra el Espíritu Santo allí. Entonces termina ese enfrentamiento que ha sido durísimo en términos verbales, donde defendieron su pecado de la manera más ingeniosa que hemos dicho. Es increíble el ingenio que se desarrolla cuando los hombres quieren defender su vida de pecado. Cuando que es más fácil confesar el pecado. Pero ellos se atrincheraron y no quisieron aceptar lo que el Señor Jesús decía. De tal manera que entonces era una forma de decirle al Señor que era un mentiroso. Imagínense lo que significa tomar una actitud de esa manera. Por eso el Señor Jesús dijo, muy bien, ¿quién me redarguye de pecado? Nadie lo acusó. Dijo, entonces, si no soy pecador, no soy un mentiroso. Y si no soy un mentiroso, lo que yo estoy diciendo de ustedes es toda la verdad. Sin embargo, allí terminó esa historia, y dije trágicamente porque esa generación sin duda pasó a la eternidad perdidos para siempre, de manera irrevocable, irreversible. Pero luego, como el Señor Jesús termina ese confrontamiento, y él dice, y se quejó, vosotros me habéis deshonrado. ¿Por qué? Porque le dieron maltrato, lo trataron infamemente. Y entonces diríamos, el Señor Jesús sale de aquella reunión con el agravio que hicieron sobre él de deshonrarlo al decirle endemoniado. Y eso precisamente nos dio lugar a la historia del ciego, aquel que dije que no pidió, pero cómo recibió, que no pidió, pero cómo agradeció, que no pidió, pero cómo defendió a su sanador. Es increíble también el ingenio que hubo en aquel ex ciego para defender al Señor Jesús. Ahora, no quiero pensar que estrictamente es porque aquel hombre era perspicaz. Yo no puedo dejar de pensar que puso el Espíritu Santo palabras en él para que hiciera una vigorosa defensa extraordinaria. Entonces, si el capítulo 8 nos mandó al capítulo 9 con la historia de aquel hombre que estaba ciego, y donde los discípulos sacaron conclusiones inmediatas que era por pecado. Pero el Señor Jesús aclaró las cosas y dijo propiamente que ahí había una razón distinta, que era para que las obras de Dios se manifestaran en él. De tal manera que en el capítulo 8 el Señor Jesús habla de seguir haciendo las obras de su Padre. Consecuentemente, hacer esta sanidad en este hombre fue una de las cosas que su Padre le había ordenado, porque ese ciego, precisamente en el momento en que Jesús va ofendido de esa manera y deshonrado, ese ciego lo honra delante de todos y lo reconoce como hijo de Dios, porque esa fue la pregunta que el Señor Jesús le hizo: ¿crees en el Hijo de Dios? Dijo, ¿quién es? Y yo decía que es muy interesante porque no conocía él al Señor, pero
sin duda se grabó su voz. Y luego esa historia del capítulo 9, donde el escritor sagrado, oiga, le dedica 39 versículos a este hombre. Es decir, tiene que ser una razón muy importante. Y luego esto da pie al capítulo 10, donde el Señor Jesús hablará del buen pastor y de los extraños. Entonces, con esto ponemos este capítulo 10, lo ponemos en una perspectiva correcta para decir, este capítulo 10 es resultado de lo que ha estado sucediendo. Y dice el capítulo 10, verso 1 al 5. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Así que entremos entonces en esta cuestión tan preciosa. Y yo digo que yo en lo personal todavía tengo en mi espíritu el agradable sabor de esa inolvidable lección que el Señor Jesús dio a sus discípulos en el caso del ciego, que yo llamo el ciego de lujo, el más extraordinario y único a quien sanó. Y esto según el capítulo 9. Quienes al verlo, los discípulos, se atrevieron a calificar su condición de ciego como consecuencia lógica de algún pecado que había cometido él o sus padres. Y así, intrigados, aseguraron que la causa por la que estaba ciego ni siquiera se tenía que discutir, que había solo una causa única para que eso sucediera, para que la gente esté enferma, que eso ellos lo sabían, que lo único que no sabían era si el ciego había pecado o habían pecado sus padres. Sin embargo, mis hermanos, yo dije que es una tendencia muy común en el pueblo de Dios. Alguien está batallando, por algo será, ha de andar mal con Dios. Pero gracias a Dios, que los discípulos, a pesar de sus prejuicios, tuvieron la sensatez de preguntarle al que sí sabe. Y yo digo, ojalá y la sensatez se heredara, o por lo menos se pudiera comprar. Pero la sensatez es una cuestión del entender del alma. Y tengo que decir, gracias Señor, por despejar las dudas de los hermanos y también para nosotros. Y revelar a sus discípulos que no siempre es por pecado, que también hay otros motivos. Motivos que en esta mañana podemos llamar como los motivos superiores de Dios. Eso es para ponerse muy en alto, que hay razones muy particulares para glorificar a Dios. Que a ese ciego Dios lo había escogido para que estuviera allí cuando la multitud había deshonrado a su Hijo amado Jesucristo, llamándole poseído. Dios decidió desde la misma eternidad que ese ciego estuviera allí cuando esto sucediera con su Hijo, para que Dios fuera glorificado. ¿O no dice eso la Escritura? Cuando honró a Jesús, dije, ante el liderazgo judío y ante toda la gente, y una multitud que lo había deshonrado, porque ante ellos testificó, creo que eres el Hijo de Dios, y lo adoró.
honrándolo. Luego, entonces, si esa es la historia de este hombre y que Dios estuvo involucrado en eso, pues yo debo decir que ese ciego, mis hermanos, no era un desdichado, sino que lo voy a llamar el hombre motivo de Dios. Y podemos alegrarnos de eso, porque a muchos creyentes las opiniones injustas y despiadadas que hacen de sus problemas los han hundido al señalarlos que si les ha ido mal o que si están en malas condiciones es por pecado. Yo le decía a alguien que le acusaban de que le estaba yendo mal en su negocio por pecado. Yo les dije, a muchos les va mal porque son malos para hacer negocios y no porque haya pecado de por medio. Pero así es el prejuicio. Razona de esa manera. No, tiene que estar mal porque si no, no le fuera mal. Pero que no dejan de ser meras opiniones de gente que a veces no resuelve ni sus propios conflictos, pero se sienten con derecho de sentarse como jueces y juzgar y calificar. Pero no sé por qué razón se sienten con ese derecho de juzgar los ajenos. Pero lo bueno de todo esto, y si usted, mi hermano, está viviendo esa condición, lo bueno de todo esto es que Dios sí lo sabe. Esto es para consolarnos, para ampararnos allí. Dios lo sabe y diga medio mundo lo que diga, Dios lo sabe. Y de esta manera terminó el capítulo 9 y esta mañana entramos al capítulo 10 del Evangelio de Juan. Aunque solo voy a leí los primeros 5 versículos, pues voy a apelar a los otros que siguen. Pero debo decir esto, que en realidad el capítulo 10 es la continuación de la historia de aquel extraordinario ciego a quien el Señor Jesús benefició. Es más, el caso de ese ciego le dio a Jesús el motivo suficiente para aquel grandioso discurso del capítulo 10, el de las ovejas y el buen pastor. Y si esto era lo que había detrás de la historia de ese ciego, mi hermano, yo insisto, ¿diría usted que aquel ciego era un desventurado o que era un privilegiado? Yo no tengo duda de decir, era un hombre privilegiado. Aquella sanidad, por supuesto, conmocionó al liderazgo religioso. Pero mejor para hablar en el tono del capítulo 10, diré que conmocionó a aquellos quienes se llamaban pastores del rebaño de Dios. Alabado su nombre. Estoy enfocando el capítulo 10 de una manera que comúnmente no se hace. Pero aquí a los judíos que trataron con aquel ciego y lo investigaron, eran los llamados pastores del rebaño de Dios. Los fariseos, los catedráticos, a quienes aquel ciego les dio cátedra. Alabado su nombre. Y haré algo esta ocasión. No voy a seguir el orden de los versículos. Por eso diré que este primer punto que hablaré será esta cuestión, que las ovejas no siguen al extraño porque no conocen su voz. ¿Qué le parece? Primer punto, las ovejas no siguen al extraño porque no conocen su voz. Así que esos llamados pastores del rebaño de Dios discutieron con aquel hombre que había sido ciego y éste los venció. Qué gusto tengo en el alma. Evidentemente eso glorificaba al Hijo de Dios. Los llamados pastores de Israel
no pudieron ver lo que el ciego vio. Y aquí hay algo interesante. Cierto que se vieron obligados a reconocer el milagro, pero escuche esto, se negarían a darle crédito a Jesús. Aceptarían el milagro, la sanidad, pero jamás quisieron darle crédito a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque les pareció que eso iba contra sus intereses. Rabiosos, se evadían al nombre de Jesús. Y eso es lo que ahora mismo sucede a muchos de los que me escuchan esta mañana. Reconocen que el Señor Jesús hizo algo por ellos, lo saben, pero se niegan a reconocerlo porque tienen miedo de comprometerse con Jesús. Piensan que no es cosa que les convenga. Piensen lo que le estoy diciendo, razone esto. De tal manera que se niegan a reconocerlo porque tienen miedo, sí, a comprometerse con el Hijo de Dios. Piensan que no es cosa apropiada. Posiblemente se atrevan a reconocerlo en privado, pero temblarán con solo decir que lo que sucedió con ellos no fue una casualidad, que el hombre llamado Jesús lo hizo. Cómo me gustó la idea de que aquel hombre, cuando le preguntaron quién hizo esto, él no se midió y con todas sus letras, sin contada audacia y gozo, dijo: el hombre llamado Jesús, él me sanó. Puso muy en alto su nombre. Y ante todo eso que había sucedido y la audacia que mostró aquel ciego, mis hermanos, esos llamados pastores del rebaño hicieron cambio de estrategia. Esos líderes procuraron pastorear a esa oveja al que había sido ciego. Lo estoy viendo en los términos de una oveja del Señor Jesús. Y quisieron pastorearlo. Y pretendieron que esa oveja lo siguiera, que hiciera causa con ellos para poder acusar a Jesús. ¿Puede usted imaginar, mi hermano, esa escena? Debieron suspirar como suspiran todos los que fingen santidad, y hablaron de tal manera con aquella oveja para que aquella oveja pensara que ellos buscaban su bien espiritual. Eso es una característica de los falsos pastores. Siempre le harán pensar a la oveja de Cristo que todo lo hacen por conseguirles bienes espirituales y materiales. Y mire lo que le dicen a este hombre: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. ¿Ve usted cuál es el rumbo que han tomado las cosas? Esa estrategia será la causa que Jesús toma luego para hablar de los falsos pastores, los impostores, a quienes Dios no ha autorizado a cuidarle su rebaño. Alabado sea Dios. Que en esta generación es tan común que las ovejas estén siendo cuidados por gente que no tiene nada de pastor en el alma, que son un fraude al alma de las ovejas, al alma de la gente. La saquean y la destruyen la fe de muchos, porque consideran que las ovejas son como de su propiedad. Mire usted lo que está pasando para que vea usted la razón del discurso del Señor Jesús. Si usted lo pone en ese contexto, va a serle muy útil. De esos eran los que hablaron con aquel ciego. Y mis hermanos, con gozo desde este siglo, que decir de aquel ciego: gracias, hombre, porque diste pie al capítulo 10, que tan rico
fresco lo tenemos, lo disfrutamos. Y el discurso sobre los pastores que defraudan a la gente, pero también el buen pastor que se entrega por las ovejas, esto da gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Cuando ya no pudieron hacer nada con él, que los barrió, que les dio cátedra. Mira, Moisés sabemos de dónde, pero no sabemos de dónde viene. Y les dice aquel hombre ciego, esa oveja de Cristo, maravillosa cosa, que ustedes no saben de dónde viene y a mí me sanó. Y Dios no, y a los pecadores. Y se enojaron con él y lo echaron de la iglesia, de la sinagoga. Ejercieron sobre él un acto represivo. Bien decían los viejos que a falta de buenas razones se abre el costal de piedras. Y ejercieron sobre ese hombre un acto represivo. Y aún puedo decir vengativo. Y justo cuando a esa oveja le habían quitado la comunión, es que Jesús llega para darle la suya. No hay duda, el Señor nunca deja solo a sus ovejas. Cuando se dio cuenta que lo habían expulsado, que aquel hombre ahora estaba prácticamente solo, llegó el Señor para darle su propia comunión. Que la opinión de esos falsos pastores nada tenía que ver con él. Él era el buen pastor. Como dice el verso 35 del capítulo 9, oyó Jesús que le habían echado fuera, y hallándole, el buen pastor buscó su oveja, mis hermanos, y de manera directa le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Qué pregunta? No le dijo, ¿crees en el Mesías? No, ¿crees en el Hijo de Dios? Y la oveja entendió ese lenguaje, y aunque aún no lo conocía, debió decir, nunca lo he visto, pero esa voz, sí, es la de él. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz, la misma que le dijo, ve y lávate en el Sinoé. Y al oír que le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Aquella ovejita de Cristo reconoció la voz de su buen pastor y le dijo, ¿y quién es, Señor, para que cree en él? Y el Señor le dice, es el que habla contigo, Él es. Y la oveja le siguió y le dijo, creo, Señor. Se postró y lo adoró. Y la tercera cuestión, los que son pastores de Él, los que son pastores autorizados para ocuparse del rebaño de Cristo, han pasado primero por la puerta que es Cristo y han sido salvos. Muchos pastores ni siquiera son salvos. Y creo que no han entrado por la puerta. Dijo Jesús, es que esos son ladrones. Cuídense de ellos. Los van a despojar. Despojar su fe, despojar su alma. Y ahora el tema de Jesús son los pastores. Los que sí son y los que no son. Los que son extraños. El buen pastor. ¿Sí? Y el extraño al rebaño. Extraños esos pastores, sí, muy extraños a las necesidades de los creyentes. Y como cuestión básica, mis hermanos, escúcheme, para ser pastor del rebaño de Cristo, Él es el que dice quién lo pone a pastorear. Pero que antes debe entrar por la puerta que es Él, y Jesús lo dice con toda claridad para que sean salvos. Así lo dice categórico. El que cuida sus ovejas debe ser un redimido, para que ministre a redimidos. Los que se llamaron pastores y fueron con el ciego no eran más que ladrones, porque no habían entrado por la puerta que es Cristo, puesto que no quisieron creer en Él. Por eso intentaron robarle el gozo y la fe a aquel ciego. Y en los versos del 1 al 5 es donde Jesús hace el contraste entre pastores y pastores. ¿Alguna vez alguien le oí decir,
La diferencia entre pastor y pastor es el pasto. Oiga, qué buena idea, dije esa ocasión. No recuerdo, se lo oí a alguien del auditorio. Entre pastor y pastor la diferencia es el pasto. Entre el pastor y pastores, dice a unos que buscan que el rebaño tenga seguridad. Escúcheme bien, mi hermano pastor. Se preocupa no solo por la salud espiritual del pueblo, sino que aún más calará muy hondo en su alma si los hermanos no tienen que comer esa semana, si tienen trabajo o no lo tienen, si están perdiendo sus bienes que con tanto trabajo han logrado. Y quizá usted diga, ¿y dónde dice tanto, hermano Ramos? Bueno, ¿acaso no dice el Señor que el buen pastor es el que considera su rebaño, lo observa, descubre cuál es su angustia? ¿Para qué? Para ver qué cosas afligen el alma de esa oveja. Injusticia, no tiene trabajo, van a embargarle porque se han visto arrastrados en la destrucción de la economía. Y con respeto diré a mis consiervos, este será el pan diario de sus ovejas. Jamás diga, ese asunto no es mi asunto. El pastor de Dios verá esas angustias del pueblo como si fueran suyas. No, ese sentir también en Cristo. Pero aquí quizá usted diga, ¿y qué va a hacer ese pastor si él mismo no tiene recursos? ¿Qué puede hacer? Entonces escúcheme. Jesús dijo que usted como pastor, a quien él ha autorizado a pastorear sus ovejas, escúchelo bien, dijo que tiene derecho de entrar y salir. Y si usted no se eligió a sí mismo y sabe que el Señor Jesús lo autorizó a cuidar sus ovejas, usted tiene derecho de hallar pastos para su pueblo. Es un derecho que el Señor le otorgó y tiene derecho de entrar, escúcheme bien, con el dueño de las ovejas, tener una entrevista con el dueño del pueblo de Dios y hable entonces con él sobre cada una de sus ovejas. Dígale, querido Salvador, querido pastor, buen pastor, vengo a hablar contigo de una de tus ovejas. Mira, Señor, su condición. Y el Señor le va a oír porque le ha dado el derecho de entrar y salir con él. Hable con el Señor sobre las cuestiones que angustian el alma de los hijos de Dios y se va a sorprender de las cosas que se van a resolver. Tengo muchos años en el ministerio y he visto esto muchas veces. Y entonces gozoso usted también verá lo valioso que es para el pueblo de Dios que tengan un pastor a quien el dueño del rebaño autorizado a encargarse de ellos, porque le pondrá corazón de pastor, consejo de pastor, alma de pastor. Y después de estas cosas que Jesús ha dicho, quizá diga, ¿y qué quiere que yo haga sobre eso? Entonces voy a insistir, pastor, si el Señor lo ha autorizado a pastorear las ovejas, usted tiene derecho de entrevista con el dueño del rebaño. Tiene acceso con él para entrar cada vez que se necesite. ¿Para qué? Precisamente Jesús dijo, para hallar los buenos pastos. Padre eterno, esta mañana yo he ministrado a tus hijos, a mis consiervos y a tu pueblo que tiene tantas angustias. Bendecidos aquel rebaño que tienen pastores que tú has autorizado. Querido Dios, levanta pastores que amen al pueblo, que amen, que sientan la angustia que sienten tus hijos durante toda la semana de dificultad.
Padre eterno, levanta pastores según tu corazón en este tiempo cuando hay tanto pastor que no conoce ni la salvación, que solamente despoja el rebaño de su paz, que no le da soporte. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que haya una manifestación de esas y levantes pastores según tu corazón. Por Cristo Jesús, el Señor nuestro, te lo rogamos. Alabado sea Dios. Dios bendiga a mis hermanos, aquellos que sí se preocupan por el que le pasa a los hijos de Dios. Hermano Isaí, que Dios le bendiga. Amén. Gracias, pastor, una vez más en esta mañana. Preciosa enseñanza del buen pastor. Así es, y damos gracias a usted también que ha escuchado la voz de Dios a través del pastor, y como siempre alentando el corazón de aquellos buenos pastores que están firmes en el mensaje preciso que Dios nos ha establecido aquí en esta tierra. El buen pastor manifestó ese amor grande a cada uno de nosotros. Gracias, pastor. El pastor Natividad Ramos, lunes, miércoles y viernes a través de esta programación Tendencias de Nuestro Tiempo. Saludamos a usted que está por ahí escuchándonos a través del TuneIn o a través de la página del internet. Le agradecemos, y también a través de Facebook en live. Usted puede comenzar ahí a sintonizar esta programación que está grabada. Usted la puede recomendar a otros, compartir con otros esta bendición de esta linda enseñanza basado en el Evangelio de Juan, capítulo 10, ahí donde el pastor nos habló de cómo poder entrar primero a través de Cristo Jesús, y él empieza a delegar, y yo creo que este mensaje ha caído en buena tierra, donde sabemos que hay una alimentación muy preciosa para cada uno de nosotros. Será hasta la próxima, si Cristo no ha venido, esperando que esta enseñanza no caiga al vacío, sino que meditemos, conservemos lo que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Bendiciones. Saludamos a la Iglesia Roca de Salvación, ahí en la ciudad de Nueva York. Así es. Bueno, también saludamos al pastor Alex Delgado, también nos está saludando, le está saludando al pastor Natividad por esta enseñanza que ya se ha sido desarrollada el día de hoy. Pastor, muchas gracias. Será hasta la próxima ocasión, miércoles, a esta misma hora, de 9 a 10 de la mañana, tiempo nuestro, de Carolina del Norte. Bendiciones. Amén.
Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.